río con dragas y maquinarias para evitar lo que a usted sucede. Eso, digamos, es técnicamente factible, pero desde el punto de vista jurídico sería una manipulación del curso natural de las aguas, y que si esto varía, como él prevé, cosa que nosotros no hemos, por lo menos yo desconozco, estudiado a fondo, variar y aislar a Leticia, lo cual evidentemente afectaría a Colombia, a lo que son hoy nuestros vecinos y que han participado durante años de una manera muy, muy cordial, amable. Hay una amistad entre los pueblos ahí muy cercana. Y desgraciadamente, pues las cosas así suceden, pero el criterio sigue siendo el mismo, y yo no avisoro posibilidad alguna que el gobierno peruano, el presente o el futuro, toda vez que estamos entrando a un proceso electoral, vaya a sentarse en una mesa renegociadora de un criterio que ha sido fijado hace 100 años aproximadamente. 8:01 a.m. Escuchan ustedes, es la posición de Perú a propósito de este nuevo conflicto. Es el ex canciller Javier González Olaechea. Doctor González Olaechea, gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz día allí en Lima. Muy amable. Permítame la precisión. Es una posición mía como ex canciller. La posición del gobierno ya ha sido emitida, pero es perfectamente concordante con lo que yo declaro. Así es. 8:12 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Inesperado conflicto diplomático ahora con el gobierno de Perú por cuenta de una isla, un islote relativamente pequeño que está ubicado frente a Leticia, la capital del Amazonas, y que es el motivo por el cual el presidente Petro encabezará mañana, 7 de agosto, los actos de celebración de la batalla de Boyacá, no en el puente de Boyacá, sino ahora en la zona de frontera, en Leticia, no en el puente sobre el río Teatinos. La isla de la disputa se llama Santa Rosa. Desde hace décadas Perú ejerce control territorial allí. Es cierto que el límite no está suficientemente claro, es una isla que existe desde hace algo más de 50 años, no existía cuando fue firmado el Tratado de Límites hace 90 años, con el cual se puso fin a la guerra entre Colombia y Perú, ese Tratado de Leticia o el Tratado de Río de Janeiro. No existía esta isla y en consecuencia su limitación geográfica no es claro. Pero también es cierto que Perú colonizó esa isla hace décadas, ejerce soberanía allí, y es ese gobierno, el de Perú, el que le entrega a sus pocos habitantes, 2,000 y tantos habitantes, todos los servicios, educación, salud y también seguridad. Colombia no ha ejercido nunca control territorial allí. Se está cocinando otro golpe para el gobierno del presidente Petro ahora en el futuro de la rectoría de la Universidad Nacional. El país tiene que recordar que a mediados de 2024 el Consejo Superior eligió como rector al profesor José Ismael Peña, pero el presidente Petro nunca estuvo de acuerdo con esa elección. El acta nunca fue firmada por la entonces ministra Aurora Vergara. Para estos efectos, para este litigio que están haciendo con el Perú, el gobierno colombiano ha nombrado como el vocero al ministro del Interior, Armando Benedetti. Señor ministro, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo está usted? Me da la impresión de que esto es un guiño de que usted va a ser efectivamente el nuevo canciller. No, a mí me gustaría ser canciller, pero me dejaron clavado el Ministerio del Interior. ¿Y no será que esto lo van a clavar también llevándolo al Palacio de San Carlos? No, vuelvo y le repito, me gustaría hacerlo porque es mucho más divertido ser canciller que estar pendiente del Congreso. Sí, pero el hecho de que usted esté hablando de este tema y de que pregunto en el gobierno, bueno, ¿quién va a manejar esto? ¿Quién va a explicar la posición? Y me dicen Benedetti. Y yo digo, pues yo lo que creo que fue coyuntural, porque ayer estaba dando unas entrevistas de otros temas y me preguntaron por Perú y por lo que está pasando con la frontera. Entonces yo di unas declaraciones y eso pues cogió vuelo, y a raíz de eso pues parecería que yo soy vocero, pero no lo soy. Bueno, sé más del tema. Lo que cogió vuelo es que usted dijo que la situación con Perú se pondría fea, se pondría bien fea,
¿Qué es lo que usted quiso decir, ministro, con eso de que la situación, si no se agotan unas etapas, puede llegar a ponerse fea? A ver, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que en los últimos 100 años, después de lo que se firmó por 1922, se dijo, geomorfológicamente ha cambiado lo que es el río y se han creado 4 islas. Una de ellas, que es la Santa Rosa, ella se hace porque se divide en 2 brazos el río. Y la parte del sur, que es la de Perú, se vuelve navegable, y la parte del norte es sedimentada y no se puede navegar. Al suceder eso, nosotros perdemos el puerto de Leticia porque sacan una ley en Perú, y esa ley en Perú dice que la isla de Santa Rosa es de ellos. Entonces, primer problema. Los tratados dicen que Colombia se quedaría a partir donde estuviera más hondo el río, donde fuera más navegable. A partir de ahí empezaba lo que es Colombia. El segundo punto, todo el tiempo habla de que si hay un problema o hay que delimitar otra vez la frontera, hay unas comisiones binacionales que se llama CONPEFIR o algo así, y que ellas tenían entonces que era la primera instancia para hacerse. No se habló ahí. Y si no se habla ahí, entonces habría que ir a La Haya, al Tribunal de La Haya, que está contemplado en ese tratado también de 1934, de que si no hay algún problema, La Haya puede resolver si la Comisión Binacional no lo hizo. Pero entonces, con lo que está sucediendo, viene la primera pregunta. ¿Perú sí iría a La Haya, como no lo hizo nunca Venezuela con el tratado, con el conflicto con los monjes? Entonces, a eso me refiero yo. Después de la descripción que yo hago, porque hasta ahora estoy describiendo cuáles son los pasos que con una declaración de jefe de Estado, que muy seguramente la haga mañana el presidente, a partir de ahí se tienen que activar los canales diplomáticos. Entonces, cuando yo termino los canales diplomáticos, lo que yo quiero decir es que si esto no surte efecto, la cosa se va a poner fea. Yo lo único que estoy describiendo. ¿Qué significa que la cosa se pueda poner fea con Perú, ministro? Pues la cosa se puede poner fea porque a nosotros la gente tiene que entender que por más que le quieran hacer oposición a Petro, nadie puede ponerse de acuerdo que nos hayan quitado una isla que se llama la Isla Santa Rosa, y que además entonces Leticia quedaría sin puerto. Entonces, eso es soberanía, y aquí nadie va a jugar a perder terreno. De acuerdo, y ya vamos a hablar de eso, pero ¿qué significa que la cosa se vaya a poner fea con Perú? Es decir, en la práctica, ¿cuáles serían las consecuencias que usted ve en el panorama? Yo no estoy hablando de una guerra, ni estoy hablando de temas bélicos. Yo lo que estoy hablando es que se pone feo porque vendrán declaraciones de aquí para allá buscando de dirimir el conflicto, que Perú no lo hizo. Es que yo le estoy hablando de que una ley demarcó la frontera. Una ley de Perú de este año demarcó la frontera y decidió que la isla Santa Rosa era de ellos. Por lo tanto, nos dejan a nosotros, según la delimitación de ellos fronterizo, nos dejan sin puerto en Leticia y sin navegabilidad en el río Amazonas. Ministro, sobre eso hablamos hace unos minutos con el profesor Santiago Duque, que es una de las personas que más conoce el asunto. Vive en Leticia, es colombiano. Y él nos habló, y ya le voy a preguntar por el tema del Tratado de Amistad y Cooperación de 1934, pero nos decía el profesor Duque que el gran problema es que por cuenta de las dinámicas del río Amazonas, el sedimento está quedándose del lado colombiano. Y nos dice, hay estudios que señalan que en 2030, unos años más, unos años menos, Leticia perdería, pero por cuenta de ese fenómeno natural, el acceso al río Amazonas. Y dice él que desde 2007 él y otros expertos le plantearon a Invías, este no es un tema nuevo, ministro, que llevara unas dragas y solucionara el tema para que siguiera fluyendo el río Amazonas por el lado de Leticia. Entonces, ese al final no termina siendo un tema diplomático, sino un tema que, entre otras cosas, necesita una acción inmediata del Estado colombiano. No, el río es tan fuerte del lado del sur que no hay forma de que cuando se abre el brazo hacia el sur, que es donde es navegable,
y hacia el norte, que es el del sedimento, no hay forma de hacerlo. Perú también planteó ponernos unas esclusas para dirigir el río, pero la fuerza del río es tan impresionante que no habría forma de que esa parte sedimentada se dé. Lo que sí es claro en ese tratado, y queda clarísimo, que la parte colombiana quedaría de una vez en la parte honda del río. Pero el problema no es el que usted y yo estamos discutiendo, porque esto es lo que ha tenido que discutirse en la Comisión Binacional. El tema se vuelve álgido es cuando el Congreso saca una ley, y esa ley lo que dice es que de plano la isla de Santa Rosa es de ellos. Ahí es donde empieza el conflicto, Ricardo, porque, insisto, si eso que usted y yo estamos hablando era lo que habría que dirimirse, reglamentarse y solucionar en esa Comisión Binacional que se llama. Y ahora sobre eso le pregunto, ministro, porque estamos viendo los mapas de hace años e históricamente la isla de Santa Rosa ha sido peruana. Hablábamos ahora con el profesor Duque, que es colombiano, y nos dice, mire, históricamente los leticianos cruzamos a Santa Rosa, vamos a los restaurantes y allá hace presencia el Estado peruano hace mucho tiempo. ¿Por qué esta coyuntura le causa tanta molestia a nuestro país cuando de hecho siempre Perú ha ejercido soberanía sobre esa isla? Todos estos argumentos que le estoy exponiendo yo los consulté y me fueron expresados, y ya saldrán comunicados y saldrán más explicaciones por parte de la Armada Nacional. Seguramente, como pasa en varios municipios que son aledaños a la frontera, no aquí sino en cualquier parte del mundo, pueden tener una influencia más allá, pero no estaba reglamentado por una ley ni se había llevado ese tema a la parte binacional. Yo lo que le quiero expresar, o mejor, lo que quiero expresarme mejor, es que lo que estoy diciendo es que eso tuvo que haber sido dirimido en una comisión binacional y no se hizo. Ellos, por medio de ley, se apropiaron de la isla sin decirnos absolutamente nada y quedó en manos de ellos, por una ley, sin que hubiera unas conversaciones diplomáticas y se hubiera llegado a un acuerdo. Sí. Usted sabe, ministro, que Perú ejerce soberanía desde siempre en esa isla. No lo sé, pero le digo y le repito, el puesto de policía que hay allí es peruano. La escuela la construyó Perú. La gente que vive allí tiene pasaporte peruano. La comida que sirven allí es comida peruana. Pero la delimitación no era peruana, no era para ellos peruana. Y tenía que dirimirse el conflicto porque esa isla se hizo en los años 60, 70, entre 1970. En el 70, claro. Es una isla que nació después, mucho tiempo después de la delimitación. Y el tratado dice, que las islas hechas después, que son 4, después de 1929, tenía que llevarse a la Comisión Binacional. Eso es lo que dice el tratado. Y aquí no sucedió eso. Pero acabo de entrevistar al profesor Santiago Duque, que es profesor de la Universidad Nacional, que está en Leticia. ¿Usted lo conoce? No lo conozco. Le voy a sugerir que le haga una llamada a él, porque siendo profesor, óigame lo que le digo, de la Universidad Nacional, él tiene la teoría de que esta no es una isla nueva. Es una isla que nació. ¿Cómo? No lo es, y le estoy diciendo, son 4 islas que se crean después. Pero el tratado dice, esta es una isla derivación de una que ya existía. Sí, y yo le estoy diciendo que son 4, y el tratado dice, póngame atención, que a partir de 1929 las islas que se creen se llevarán a conversaciones y a dirimir en la Comisión Binacional. Eso es lo que dice. Y no se hizo eso. Ellos se apropian de esa isla a través de una ley que la sacaron este año. Claro, pero yo lo que le digo es que el profesor Duque, el profesor de la Universidad Nacional, dice es que no es cierto que sea una isla nueva. Esa isla Rondiña que ya existía desde hace muchos años ya fue objeto de delimitación. No, señor. Aquí el último tratado fue en 1934 y todo el tiempo dice que deben al tema binacional. No se han reunido, yo no sé desde qué año no se han reunido. Pero este tipo de temas, lo que yo quiero expresar es que el conflicto o el tema para discutir es que ellos mediante una ley delimitan dónde es y cuál es la isla que ellos apropian.
Esas islas son 4 islas, hay otra que se llama Chininea o algo así por el estilo. Es la misma, Chinería. Chinería y Rondiña son la misma. Y es la misma Santa Rosa, es lo que le quiero decir. Sí, pero vuelvo, le insisto, todas ellas tenían que ir a la comisión a discusión en la binacional y no se discutió. Fue mediante una ley este año que ellos dijeron que eso era de ellos. Y si es así, Leticia se queda sin puerto. Vale. Porque el tratado dice no, es que Leticia se va a quedar sin puerto, es por cuenta del brazo del río Amazonas. Lo habíamos hablado y es por la dinámica del río. No, señor, porque el tratado dice que Colombia empieza a partir donde es más hondo el río. Esa es otra parte importante del tratado, que donde haya mayor profundidad, ahí empieza el territorio colombiano. Y entonces es lado sur. Viene la isla, viene el brazo sedimentado, viene la isla y viene donde es más profundo el río. Sí, ministro, pero cuando dice eso en ese tratado, que la parte colombiana empieza en la parte honda del río, lo dice en ese entonces, en 1922 o 1934, o que esa parte honda, esa perpetuidad, y que siempre Colombia empezará por los siglos de los siglos en la parte honda del río Amazonas. Sí, está en los dos lados. Está en el de 1922 y 1934, y ese es el argumento central de la Armada, que dice que tenía que empezar por ahí. O sea, que tendría que empezar por el lado sur de la isla de Santa Rosa. Y ellos automáticamente se apropian de la isla de Santa Rosa. Ok, pues va a ser muy interesante esta disputa diplomática. Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Sí. Es el ministro del Interior, Armando Benedetti. Una última pregunta al Felipe, canciller, perdón, al ministro del Interior. Claro, bueno, Felipe, yo también creo que va a ser canciller y me parece que no es coincidencia. Lo estuve llamando, don Felipe, porque supe que estuve enfermo y no me contestó. Ministro, es que yo vivo muy distraído, pero ya miro a ver y yo lo llamo, ministro, no se preocupe. Pero venga, yo le iba a preguntar cómo le fue ayer en la reunión con la doctora Laura Sarabia. Con la próxima embajadora en Londres. Muy bien, yo tengo la mejor. Hablaron de empalme, hablaron de qué hablaron, cuéntenos un poco, ministro. Ya yo dije aquí, Felipe, que yo quedé clavado el Ministerio del Interior. Nunca en la vida se me había ocurrido ser canciller, pero sí me hubiera gustado estar mejor en la Cancillería que en el Ministerio, porque es mucho mejor estar en la Cancillería. ¿Está descartado que se vaya para la Cancillería? Está descartado, sí. ¿Seguro que está descartado? Mire, usted está hablando, Sí, sale en representación del gobierno, ministro, a hablar de un conflicto diplomático. Se reúne con quien va a ser la embajadora en Londres, que va a ser por cuenta de las vueltas que da la vida, va a ser subalterna suya ahora, ¿no? Vuelve a trabajar. ¿No qué? No, que no es así, no voy a trabajar en la Cancillería. Bueno, yo le creo, ministro, espero que haya cambios en el gabinete de todas formas. ¿Usted se queda, lo que me está diciendo es que se queda en el Ministerio del Interior? Sí, señor, me quedo clavado en el Ministerio del Interior. Ok, no me hable de clavado en estos días, que eso tiene muchas interpretaciones. Bueno, pero este es de la que es. Chao, ministro, gracias. Bueno, muchas gracias. A usted muy amable. El ministro del Interior, que no va a ser canciller, Armando Benedetti. Estás escuchando Blue Radio. Sigue la batalla jurídica luego de la condena a 12 años de cárcel contra el expresidente Álvaro Uribe por parte de la juez 44 de Bogotá, Sandra Heredia. En las últimas horas se confirmó que el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Ramiro Riaño, se declaró impedido para estudiar la tutela con la que se busca revocar la casa por cárcel que debe cumplir el jefe de Estado. Y está escribiendo sobre este tema, Felipe, el pastor Sade, que es el influyente, el jefe del despacho presidencial, sobre el tema de Perú. La soberanía no se mendiga, escribe Sade, nos vemos en Leticia. Este tono de la soberanía no se mendiga es de la misma es que lo que se anticipa, cosecha. Es que no tiene sentido esa pelea con el Perú. Fíjense que el que debería de verdad ser canciller sí es el ministro Benedetti. Es que de verdad debería ser el canciller porque pues ha estudiado el tema y fíjese que no tuvo ni una sola cosa destemplada contra el gobierno del Perú. Pero pues esto apunta de unos funcionarios que disparan y disparan y disparan, ¿no? Usted, Felipe, vivió en Perú. Conoce bien, muchos años. Conoce bien la Cancillería peruana.
Sí. quiero decirle, nosotros no tenemos la Cancillería del nivel No, de la Torre Tagle peruana, es una de las cancillerías más importantes. de las de más América serias, Latina. de las más Más juiciosas. respetadas. No, pero era. El gobierno del Perú ha entrado en un proceso de degradación desde hace años. No eran. por Los la cancilleres inestabilidad, siguen siendo por la gente como el estabilidad que acabamos de política. entrevistar, como el González, como Por el la- doctor González Olaechea. Pero Este- Héctor, No, este es los Héctor, la cancilleres diferencia- peruanos son de, la diferencia- de alto nivel. Correcto. La diferencia es que en Perú, y yo tuve la oportunidad de trabajar con el ex canciller García Belaúnde, que falleció hace unas pocas semanas, que fue 3 un semanas, sí. conocedor del derecho internacional y con un conocimiento sobre Latinoamérica muy profundo, es que allá se privilegió la carrera diplomática Así al es. interior de la Cancillería. Yo- Por eso es muy respetada y está blindada de los vaivenes políticos, de la inestabilidad que caracteriza el Perú, porque eso también hay que Solamente, reconocerlo. Héctor, solamente Entonces allá nombran- hay una línea muy clara nombran de carrera en la diplomática. Cancillería, Felipe, muy a diferencia de la Cancillería colombiana, nombran solamente Néstor, funcionarios allá de todos carrera los diplomática. cancilleres, si usted hace la lista de los cancilleres de los últimos, no sé, desde el primer gobierno de Fujimori, pues por irnos recientemente, pues al año 92, los cancilleres peruanos son de carrera, han sido embajadores en Washington, en París, no. Y eso no se son muy compara con lo que conscientes tenemos acá. además de Bueno. que en diplomacia cada palabra cuenta, cada palabra se vuelve prueba en un potencial Claro. litigio. Y por eso mi recomendación, mi súplica con el gobierno actual es que sean conscientes de la relevancia que tiene cada declaración, y por eso hay que alejar de las redes sociales, de los micrófonos, del desconocimiento que tienen muchos funcionarios estos temas diplomáticos, y hay que llevarlos a las comisiones fronterizas. Existe la comisión binacional con Perú, hay que activarla, hay que sentar a las personas de la Armada, Néstor, que pero tienen mire. todo ese conocimiento. Por favor, no seamos más Lo que- ligeros con María las Consuelo, con las aquí, declaraciones. Luis Ernesto, lo que No, anticipan es que ligero- mañana el ligero el presidente Perú. Gustavo Petro dará un discurso muy fuerte en Leticia sobre el tema. Pues Es decir, claro que esto claro que va Leticia tiende a escalarse. claro que va Leticia a hablar sobre el tema. Señor Pero- Luis pero- Ernesto. duro. queridos colegas, hay por ahora ligero ánimo Perú. conciliador. Ligero Perú sacando una ley de manera unilateral que pone en riesgo a Leticia de quedarse sin acceso al puerto. Es que quiero que pongamos Es que eso es una la equivocación. conversación donde es. Eso no es cierto. Claro, Luis pero esa Ernesto. Eso es una equivocación equivocación. requiere, entonces nos quedamos mirando. No, Entonces nos es quedamos una mirando equivocación cuando lo el que Perú usted comete está una equivocación. diciendo. Quedarse No, sin entonces, río no es producto de una ley, es producto del cauce del río y del cambio brazo. de la naturaleza. No. Estamos eso lo Por sabemos, eso, María Consuelo. por eso, Pero entonces que nos entonces, quedamos dígalo mirando. correcto, Y de no, la no entonces, diga- incapacidad estatal de Leticia solucionar los se queda problemas. sin acceso al río. Permíteme, entonces Leticia se queda sin acceso al río y los colombianos nos quedamos Usted- mirando y exaltando la pero- Cancillería peruana. A ver, Perdón. se la pongo perdón. diferente. Aquí lo no que es un tenemos que tema- hacer. no es Luis un lío, Ernesto. no es un lío Pero es que diplomático. eso no es Ernesto. culpa del Me- Perú, me es deja- culpa es un lío del diplomático. río. Luis Por Ernesto. eso hay que sentarse a hablar con ellos. Me deja hacerle, Luis Ernesto, una pregunta. Usted tiene razón. Por Leticia favor. tiene el riesgo, pero no tiene nada que ver con la isla de Santa Rosa. Según lo Hay un explicó. riesgo de que Leticia se quede sin salida al puerto, de acuerdo. ¿Y usted cree Claro, que y no nos declarándole la podemos quedar guerra a mirando. Perú, le declaramos la guerra a Perú, se arregla No. algo del problema de Leticia? ¿Usted cree que Leticia tiene acceso al puerto por cuenta de que Colombia ejerza soberanía sobre esa isla de Santa Rosa? Entonces, o por la vía diplomática o por una renegociación del tratado respóndame. o con un Colombia dragado. garantiza el acceso, Leticia garantiza el acceso al puerto sobre el río Amazonas. Si Colombia ejerce soberanía en la isla de Santa Rosa, Pues si es necesario, hay que hacerlo. Lo que no puede No, pasar, Néstor, con no. todo respeto, es que Leticia quede absolutamente aislada del puerto. Es que si ustedes están hablando de Santa Rosa como si fuera pues la gran urbe. No, Santa Rosa es un caserío que no tiene sino un par de casuchas, ahí hay un puestico de policía. Donde hay una ciudad es en nuestro lado. Los colombianos sí tenemos ciudad ya. Tenemos que no se miles de arreglan colombianos los que problemas tenemos de que proteger. Leticia si nosotros Miles le quitamos tenemos- la soberanía a Perú. No se arreglan. No, los no le estamos problemas de quitando la Leticia. soberanía al Quiere el Perú. estrecho de Nazaret. Estamos Sí, exigiendo, no, sí se arreglan. estamos Sí. exigiendo que nuestro país Sí. tenga No, sí se acceso arreglan. al río. Estamos garantizando, Néstor, que los
los habitantes de Leticia, miles de personas que viven del comercio entre Brasil, Perú y todo ese cauce del río Amazonas no queden desconectados. Lo que estamos haciendo es proteger nuestra soberanía. Yo no entiendo Perú qué puede hacer para que Colombia recupere el acceso al río de Leticia. Que son dos cosas distintas. Eso es lo que yo no entiendo. Pero aquí lo que no puede pasar es que por hacerle oposición al gobierno, pues le hagamos concesiones al Perú. Pero tampoco puede pasar que por cuenta del petrismo nos vamos a embarcar en una reclamación. Porque no nos gusta que la gente nuestro hoy es el presidente Petro. Héctor, es que esa postura, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Ya la semana pasada, le pido un favor, Héctor. Estamos hablando ya de la un semana tema pasada diplomático y técnico. Aquí pasamos por este capítulo. Ni de oposición ni de favorecimiento al gobierno. Esto no tiene motivaciones político-electorales. A ver, aquí hay un diferendo entre dos países y un tema natural. No, lo que pasa es que yo lo que creo es que Colombia sí tiene un reclamo razonable. Y los colombianos tenemos que ponernos de parte de ese reclamo razonable, porque lo que es cierto es que ha pasado todo lo que describió el profesor Duque, que es el movimiento del río, la creación de nuevas islas, etcétera, y eso no está resuelto en unos tratados que se suscribieron hace 100 años cuando eso no había pasado, y por lo tanto, pues hay un litigio, digámoslo así, en relación con los linderos, porque los vecinos tienen que volverse a sentar para decir, bueno, nosotros pasamos una línea o determinamos las condiciones de esta frontera en estas circunstancias y con unas condiciones distintas a las que tenemos hoy. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues eso hay que hacerlo. Entonces, reconocerle al Perú que tiene una soberanía indiscutible en esa zona, etcétera, sí me parece francamente una concesión absolutamente pero no creo que nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. No he oído nadie que haya dicho semejante cosa. Nadie lo ha hecho. Dijimos, cuidemos las palabras. Claro que se han dicho que Santa Rosa es indiscutiblemente peruana y no sé qué, cuando eso no es cierto. Ejerce Perú soberanía. El Estado que ejerce en Perú es en Santa Rosa es el peruano, no es el colombiano. Sí, pero aquí yo no he oído a nadie, Néstor. Señor Andrés. A ver, con mucho respeto, yo no he oído aquí a nadie diciendo que hay que reconocerle la soberanía total al Perú, ni ninguna de las cosas que le acabo de oír a Héctor. He oído a un profesor experto en el tema, con conocimiento directo del tema, contarnos cuál es la realidad de la vida y de la presencia peruana en Santa Rosa. He oído al ministro del Interior, Armando Benedetti, que me dejó preocupado porque claramente el hecho de que él, con ese tono, y el señor Saade, a quien yo insisto en no decirle pastor, estén alborotando este tema, me da la impresión que yo creo, y para esto no es cuestión de antipetrismo ni nada, es cuestión de ver los hechos, de que están alborotando esto con algún propósito probablemente político, no sé cuál sea. Yo también creo que es importante defender los intereses de Colombia, yo creo que también es importante defender los intereses de los habitantes de Leticia, pero hay que hacerlo de manera efectiva, de manera eficaz, buscando una solución real al problema, no alborotando un reclamo con quién sabe qué propósito. E insisto, aquí yo no he oído a nadie, no sé de dónde sale la tesis de que estamos diciendo que simplemente Colombia abandone a Leticia y le deje eso a Perú. Me parece que el presidente Aurelio, me parece que logra, Felipe, un punto, y es alborotar este nacionalismo. Si se trata de defender la soberanía nacional, todos, y entonces se alborotan los patriotismos por cuenta de... Eso es patrioterismo. Eso se hace por los conductos diplomáticos, con contacto, con cuidado. Eso no se puede hacer a través de Twitter, eso no y con me da conocimiento. Pena. A ver, la última, Aurelio, señor 829. Sí, Néstor, pues es evidente, como lo explicó el profesor Duque, que hay un problema, de una frontera móvil que está perjudicando en su devolución a cosas tan graves como el acceso al río de Leticia. Es un hecho grave y el país tiene que entrar a resolverlo. Pero yo creo que el tono aquí es definitivo. Es decir, hay un problema, ¿cómo lo resolvemos? Yo invoco a que el presidente Petro, que tanto habla de Bolívar, la Gran Colombia, etcétera, pues lo tratemos como la Gran Colombia. Tratemos de resolver este problema por la vía de dos pueblos y de dos países hermanos.
Lejos está, por ejemplo, y yo sí creo que se equivoca el ministro Benedetti cuando dice, y si no esto se pone feo. Yo creo que esos no son los términos adecuados y bien distantes incluso de los términos que utilizó el ex canciller González Olaechea para referirse al punto. Hay un problema y hay que resolverlo. ¿Cómo? Como hermanos, como la Gran Colombia, actualizando los tratados, el protocolo de Río de 1934 y poniéndolo al día y previendo los efectos negativos que pueda producirse para Colombia, que pareciera no ser para Perú, porque la corriente del río hacia el lado sur pareciera que no genera a mí los lo que me problemas impresiona de sedimentación y de solidificación que hay para Colombia. A mí lo que me impresiona es el contraste con lo que hace el gobierno con Venezuela, porque con Venezuela sí el gobierno de Gustavo Petro intenta borrar la frontera, crear esa zona económica binacional y decir pues que norte de Santander y Táchira y demás es una gran cosa, pero por el contrario, cuando usted ve con Perú lo que tratan es de hacer todo lo contrario, de limitar bien y el mapita y ahí sí no somos un gran todo y ahí sí esto es suyo y esto es mío y así nos comportamos, pero es el mismo gobierno. Puesto en modo sugerencia, Paola, esto puede ser la posibilidad de crear también con Perú eso que llamaron para Venezuela una zona binacional. 8:30 en Mañanas Blue. La alocución de anoche en modo de balance, 3 años del gobierno del presidente Petro, que está celebrando, habló casi 2 horas declarando enemigo a todo el que no está de acuerdo con él, atacando a los medios de comunicación, el presidente como la pobre viejecita, quejándose, hablando en televisión, diciendo que lo censuran. Proponiéndole públicamente a la organización Ardila Lule que si van a vender RCN, el gobierno la compra, que la compra porque sí, porque él es el presidente de la República, hablando en ese momento de la posible venta de Postobón y hablando de impuestos y hablando de matemática óptica, que es una rama que estudia la relación de la luz cuando interactúa con la materia, y hablando de todo, que fue Bolívar el que dijo que Bogotá era la Atenas suramericana, que por supuesto no es cierto, y diciéndole traidores a los de la oposición que han viajado a Estados Unidos a pedir acompañamiento internacional en el caso de la condena del expresidente Álvaro Uribe. 11 es el número de funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro que la Corte Suprema de Justicia le pide a la Fiscalía investigar por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El asunto en esta oportunidad es la operación de compra y venta de congresistas para aprobarle créditos a la nación. La lista la encabezan el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y su exviceministro Diego Guevara, a quienes estaban en la cartera que necesitaban y solicitaba el cupo de crédito. Hay chats entre Guevara y la ex asesora de ese ministerio, María Alejandra Benavides, cruzándose las órdenes de Bonilla para ejecutar el plan. Eso es lo que cree la Corte Suprema, y en esa conversación se deja ver cómo transaban votos por contratos con congresistas a quienes llamaban tigres. En la lista de la Corte está también Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior, a quien Olmedo López acusa de ser el artífice de un acuerdo con el senador del partido de la U, Julio Elías Chagui, a cambio de un contrato en Sagún, en el departamento de Córdoba. Nueva estructura tributaria para la capital. Proyecto de 61 páginas y 40 artículos que presentó ayer ante el Consejo el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, con los buenos deseos de atraer más plata, billete y empleo durante los próximos 10 años. 77 billones de pesos de nuevas inversiones, 200.000 nuevos empleos, 94.500 nuevas viviendas y nuevas obras en Fontibón y en Engativá para consolidar su visión de Bogotá ciudad de aeropuerto y a través de incentivos en ICA y predial. ICA, que además de todo se simplifica, pasa de 13 a 4 tarifas y permite reducirlo también para 2/3 partes de los contribuyentes de Bogotá, muy especialmente para las micro y para las pequeñas empresas. Incentivos y zanahorias que se mezclan, sin embargo, con algo de garrote en la otra cara de la moneda. En el caso del predial, por un lado, con reducciones efectivamente para el 19% de las viviendas de toda la ciudad, 55% de las viviendas de estrato 1,
1, 2 y 3, 75% de los predios industriales 1, 2 y 3 que también tienen reducciones y 36% de los predios comerciales también en esos primeros estratos. No obstante, y en la otra cara de la moneda, aquí viene el garrote, con un aumento para el 20% de los predios comerciales en estratos 1, 2 y 3, 5% de los predios industriales en esos primeros 3 estratos y aumentos también para el 0.1% de las viviendas. Las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 34 minutos. Fueron reveladas las actas de la última reunión del Banco de la República en la que la mayoría de los integrantes de la Junta votó por mantener estables las tasas de interés, y aunque en la rueda de prensa de la semana pasada los voceros no se quisieron pronunciar mucho sobre la situación fiscal del país, este documento, estas memorias, muestran que sí hubo una gran discusión alrededor del deterioro en las finanzas públicas de la nación, reforzando la teoría de algunos analistas que creen que los nuevos cambios en los planes fiscales, más deteriorados aún del gobierno nacional para definir el presupuesto del otro año, incidieron bastante en la postura de la mayoría de la Junta, que ven ahí muchos riesgos y en buena parte por eso se inclinaron por mantener inalterada la tasa de interés. En su alocución de anoche, el presidente Petro arremetió de nuevo contra el directorio del emisor colombiano. En más información, el índice de precios del productor en julio presentó una variación de 0,25% respecto a junio, acelerándose un poco frente al dato de un año atrás, insumo clave para la inflación del mismo mes que a propósito conoceremos el próximo viernes. Más empresas siguen reportando sus resultados financieros. El grupo EPM cerró el primer semestre con ingresos por 19 billones de pesos, un EBITDA de 5,6 billones y ganancias, utilidades por 2,5 billones de pesos. ISA también está reportando sus cifras con ganancias en el primer semestre por 1,2 billones de pesos, caen un 14%. La empresa le atribuye esto a unos factores contables en Brasil y a una menor provisión de cartera pendiente por aire, pero dice que estos dos eventos extraordinarios no comprometen su solidez financiera. Víctor, son las 8 de la mañana, 36 minutos. El alcalde de Bogotá le está entregando hoy a Bogotá el campus de ciencia, de tecnología y de innovación. Va a quedar en el sector de Corferias. El alcalde acaba de poner la primera piedra. Va a ser un proyecto muy importante para un desarrollo científico de Bogotá. ¿Sabe dónde va a quedar? De ciencia y conocimiento, al lado de Corferias. Sí, detrás de Ágora, donde estuvimos hace pocos días en la Cámara de Comercio. En el lote detrás de Ágora va a quedar este gran centro de ciencia y tecnología. Eso es por la zona del Antonio Nariño. Eso es por la zona de Antonio Nariño, la zona industrial. Estaban en unos trámites con algunos propietarios de algunos sitios allí que no estaban muy contentos, pero ya está listo y no tiene reversa. Es un proyecto gigante que quiere llegar al nivel de lo que es, por ejemplo, lo que pasa en Medellín con estos centros de ciencia y tecnología. Es lo que se llama ahora un clúster alrededor de la información, del conocimiento, de la tecnología. Desde el lugar, esta es zona central en Bogotá. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, quedaría sobre la Avenida de las Américas, específicamente sobre la 36 con 28. Es el punto exacto donde el alcalde Galán colocó la primera piedra de lo que va a ser este Centro de Tecnología e Innovación de Bogotá Región. Algunos datos importantes es que la construcción terminaría en el año 2028 y contaría con una inversión de casi 13.000 millones de pesos. Para el próximo mes de septiembre empezaría la convocatoria para entregar este contrato, y es un edificio que va a contar con 3 zonas, de la que van a entregar en el 2028 sería una de las 3, donde se va a ubicar específicamente el apoyo para los emprendimientos. Justamente el alcalde Carlos Fernando Galán celebró en el cumpleaños 487 de Bogotá que este edificio además va a contar con espacios no solamente para emprendedores, sino para también investigación, áreas de innovación y por supuesto para la enseñanza de la inteligencia artificial. Esto menciona el alcalde. Con una gran noticia, y es que arranca la construcción del Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá Región. Esta es una apuesta de Bogotá con el sector privado, con las cajas de compensación, con el SENA, que busca lograr que haya un espacio de articulación que permita que las microempresas, los emprendedores de Bogotá puedan acceder a servicios que les van a permitir ser más productivos, incorporar la inteligencia artificial, Néstor, innovar. En el evento de apertura estaba el presidente
de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Ovidio Claros, el presidente ejecutivo de Corferias, Andrés López Valderrama, y la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López. También estaba el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, que hace parte además de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, y confirma además el distrito que hay una inversión público-privada de más de 535.000 millones, donde además también se invertirán 254.000 millones de pesos, y Corferias entregaría 57.000 millones de pesos para este centro de aprendizaje, especialmente para la academia, el Estado y la ciudadanía, donde además también va a tener una participación importante el SENA. Alrededor de estos proyectos, confirma el distrito que básicamente lo van a enfocar en startups tecnológicos, emprendimientos tecnológicos que ayuden a impulsar el desarrollo económico y social de la capital y de la región de Cundinamarca. Estás escuchando Blue Radio. La espiritualidad nos ayuda a vivir con conciencia, a tener claridad de por qué y para qué hacemos las cosas. Al trascender, vemos desde una perspectiva superior la vida, y ello nos lleva a comprender cuál es la función, cuál es la razón de ser de cada situación. Cuidado con vivir en automático, nada menos espiritual. Por eso hoy en el oracional, el man está vivo, el tema es ese, el daño de vivir en automático. ¡Ánimo! Tú sabes. Se está cocinando otro golpe para el gobierno del presidente Petro ahora. Y atención, la otra noticia del momento en Colombia: vienen cambios en la cúpula militar, en las cúpulas regionales, cambios estructurales en el sistema de mando, en medio de rumores muy fuertes de que va a haber nuevo ministro de Defensa. El rumor es que llega una persona que está ya hoy en el gobierno al Ministerio de Defensa, del que se iría el general Pedro Sánchez. El presidente depositiva. Llegaría al Ministerio de Defensa un hombre que es cuota del Partido Liberal o de los congresistas liberales. Pero en ese listado que nos va a dar Felipe, Néstor, hay una noticia importante. Se va el general Federico Mejía del manejo de la situación en el Cañón del Micay. El hombre que había estado al frente de las operaciones contra Iván Mordisco en los últimos años sale de ese puesto y va a Tolemaida. El general Mejía, que ha enfrentado tal vez el capítulo más crudo de la guerra en Colombia, así es, allí en el departamento del Cauca. Cambios en la cúpula militar. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, el Comando del Ejército Nacional informó hace apenas unos minutos una serie de cambios en su estructura de mando como parte, dicen ellos, de los ajustes operacionales y estratégicos de este año. Mencionan primero al mayor general Giovanni Rodríguez León, actual comandante de la segunda división, quien asumirá como comandante del Comando de Educación y Doctrina. El brigadier general Federico Alberto Mejía, actual comandante de la tercera división del Ejército, quien mencionaba Ricardo, será el nuevo comandante del Centro Nacional de Entrenamiento, mientras que el brigadier general Javier Hernando Africano, actual comandante de la Brigada 18 del Ejército, asumirá como comandante de esta división, de la tercera división del Ejército en el sur del país, y liderará justamente esa estrategia para enfrentar a criminales como Iván Mordisco en el Cañón del Micay. El brigadier general Rodolfo Morales Franco también cambia, actual comandante de la Brigada 13, será designado como comandante de la segunda división del Ejército, y el general Jorge Ricardo Hernández, actual comandante del Comando de Educación y Doctrina, el cargo que asumirá el general Federico Mejía, será el comandante de la 10ª Brigada del Ejército. También sale el general Juan Miguel Huertas, quien asumirá funciones como comandante del Comando de Personal, y el brigadier general Samuel Salinas, actual comandante del Comando de Personal, será el nuevo comandante de la 18ª Brigada, mientras que el general César Augusto Martínez Néstor, actual comandante de la Brigada 10ª, asumirá como comandante de la 13ª Brigada del Ejército en Bogotá y Cundinamarca, Néstor. Muy bien, Felipe, gracias. 8:43 a.m. Hablando de caras de nombres nuevos, se produjo, Felipe, la primera votación de la lista no tan chiquita, la lista corta. Le dicen lista corta, pero no es tan corta. Vendrá la terna después en la Corte Suprema de Justicia para elegir nuevo magistrado en la Corte Constitucional. Hay 15 candidatos, de los 60 inscritos originalmente, seleccionaron a 15, hubo una primera votación intentando llegar a un acuerdo, y ya usted puede darse, Felipe, una idea de quiénes van a estar en la terna o de quién puede ser nuevo magistrado en la Corte Constitucional.
va a estar seguro Carlos Camargo, que usted lo recordará. Vi que encabezó con el mayor número de votos el doctor Camargo. Sí, 15 votos. Tiene 15 votos. 15 Felipe, votos. Eso ya está prácticamente en la terna. El 14 de agosto, es decir, el jueves de la próxima semana, será la audiencia pública de los 15 integrantes de esta lista corta ante la Sala Plena de la Corte Suprema. Cada uno va a responder 2 preguntas que le van a hacer los magistrados, las mismas preguntas para todos, y luego de eso se sientan en Sala Plena a deliberar los magistrados para definir la terna que van a enviar al Senado para que defina antes del 4 de septiembre el nombre de reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas. Camargo 15 votos, María Patricia Balanta, no la conozco, 13 votos. Pedro Oriol, 11 Pedro votos. Oriol Abella Franco, 11 votos. Jacobo Calderón Villegas, 7 votos. Me sorprendió un poquito lo de Vivian Morales, solamente Jaime 4 Humberto votos, ¿no? Tovar, 7 votos, que ya había estado el doctor Tovar en la terna de Miguel Efraín Polo. Floralba Alejandrina Padrón, 6 votos. Juan Pablo Suárez, 6 votos. Andrés Mutis, 5 votos. Javier Tobo, 5 votos. Gloria Patricia Lopera, 4 votos. Vivian Morales, sí señor, 4 votos. Juan Carlos Arias, 3 votos. Neila Fernanda Martínez, 3 votos. Gonzalo Andrés Ramírez Cleves, 3 votos. Geoffrey Alfonso Troncoso Mojica, 3 votos. Con base está en esta definido, votación, como ustedes dicen, un cupo que además tendría muy serias opciones de ser elegido en el Senado, pues porque claramente tiene vínculos con los congresistas que seguramente muchos de los otros no los tienen, que es el doctor Carlos Camargo, que es hoy, entiendo, vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda. Pues él ha mantenido una relación, digamos, con el sector académico a través de esa universidad, donde hizo una maestría en Derecho Público. En fin, es un hombre que se ha formado en el derecho, pero claro que tiene sus vínculos políticos y eso le da una ventaja. La otra pregunta, Néstor, es entonces, ¿cuáles son los otros 2? Se los voy a decir. Una de las 2 tendrá que ser mujer, ¿no? Al menos. Se los voy a decir. Vivian Morales, a pesar de la votación de ayer, está en los afectos de muchos magistrados de la Corte Constitucional. Yo le apuesto por la doctora Balanta, eso ¿sabe? no dicen mis afectos. yo creo que va a apostar. Eso no dicen creo mis que puede fuentes, ir por... yo sé que sus afectos mis afectos tampoco. Más allá de mis los afectos tampoco, pero mis fuentes además dicen la que doctora Balanta tiene mucha opción. Lo traicionó el subconsciente. Yo estoy de acuerdo con Ricardo, me traicionó el subconsciente. Es cierto que, pues digamos, no tengo nada personal contra la doctora Vivian, pero por supuesto me parece que ella, digamos, pone por encima sus convicciones religiosas y sus convicciones políticas sobre el ejercicio del derecho y la interpretación jurídica, y por lo tanto no me gustaría que fuera magistrada de la Corte, pero claro, es una persona valiosa y hablo con la gente de la Corte, y usted me dirá cuando salga la terna, me dirá si tenía o no razón. Bueno, esperemos. Pero ¿quiénes van a estar en la terna? Yo creo que no Ricardo, le he dicho, pero esperemos, no le he dicho. No, pero le iba a decir que Ricardo, ¿quiere que en le relación diga? con el ¿Quiere tema que de le diga mujeres, quiénes van a estar en la terna? Oiga, deje de darle el cuento. No, es que póngase, es que usted solamente póngase los audífonos, compañero. Solamente oye por un oído. Profesor. Felipe, usted que sí tiene los 2 audífonos, le voy a dar los nombres de las 3 personas. Yo le doy el primer nombre, el doctor Carlos Camargo. Sí, ese sí está seguro, fijazo. De acuerdo, el doctor Camargo. Segundo, el doctor Tovar. Que obtuvo 7 votos ayer. Pero que es un hombre que ha venido ganando mucho apoyo en la Corte. Los votos de ayer no quiere decir los que más votos obtuvieron ayer. Son los 3, no es automático. No es lo mismo que puede pasar y el tercer voto, el tercer magistrado para la terna, que sería mujer, es Vivian Morales. Esto es lo que me dicen a mí varios magistrados desde la Corte Suprema de Justicia. Yo le he puesto a la doctora Balanta, pero bueno. Camargo, Tovar y Vivian Morales. Pues buena terna, Néstor. Sí, es una terna. Sí, esa es, y yo sé que usted es un hombre muy bien informado. Me parecería una excelente terna. Excelente. Bueno, pero fíjese que si es hombre, si llegara a ser elegido un hombre para la Corte Constitucional, se mantiene una tendencia, ¿no? Porque este año ha habido 8 elecciones de magistrados en las 3 cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema y Constitucional. 6 son hombres y solo 2 mujeres. Y eso le confirma a la Procuraduría, Néstor, la preocupación sobre la tendencia de que sean hombres y pocas mujeres en ese tipo de cargos. A usted le puede parecer de derecha, Héctor, y es probable que sea cierto. Eso no tiene nada de malo, tienen derecho a hacerlo, claro. Pero está bien, yo no llamaría de derecha, yo diría liberales, porque el doctor Camargo es liberal. No tiene nada de malo. El doctor Tovar también y la doctora Vivian también. No,
No, todos tres son conservadores, Felipe. Liberales de claro ideología. Que es conservador. Pero yo le digo, a mí me parece mejor cualquiera de estos tres. Pero a mí eso no me parece malo. A mí me parece que el doctor Carvajal. Es que a mí no me parece malo que haya magistrados que sean de derecha o conservadores, me parece bien, bueno. Entre otras cosas, ese equilibrio es lo que le ha dado brillo a la Corte Constitucional de Colombia. ¿Qué tal que todos los 9 magistrados tuvieran una sola tendencia ideológica, así fuera la que a mí me gustara? No, eso sería muy malo. Ya tienen, pero el Senado y está probablemente... bien que haya 3 candidatos de tendencia. El Senado probablemente le iba a decir, Héctor, esto le habla de cómo está políticamente en este momento la Corte, porque usted tiene razón, Felipe, para ser sinceros. Sí, claro que es una Corte muy de tendencia, o quienes van a ser ternados de tendencia antipetrista, para decirlo claramente. Y me parece que eso marca, por otro lado, una posición. Néstor, yo creo que hay una preocupación en las Cortes y también en el Senado del equilibrio en la Corte Constitucional, que usted se ha dado cuenta lo importante que ha sido para los grandes temas del país, para el tema de la consulta, para los temas de la reforma, para todos los temas, la Corte Constitucional es un contrapeso. Y como el presidente Gustavo Petro ternó ya a 2 magistrados, los que vienen de las Cortes, pues seguramente lo que buscan tanto las Cortes como el Senado es generar un contrapeso. La última magistrada que ingresó, la magistrada Lina, es dentro de las 3 mujeres ternadas, era quizá la menos cercana a las tesis del gobierno. Y seguramente aquí pasará lo mismo, no solo en la Corte Suprema, en la terna que escoja, sino en el Senado. El Senado escogerá a un magistrado o magistrada que sea distante de las tesis del gobierno para crear un contrapeso. Me parece tranquilizador. 8 de la mañana, 50 minutos. Ahora el gobierno también tiene, Felipe, algunos magistrados que le son cercanos. O sea, al gobierno llegó nada más y nada menos que el abogado personal del presidente de la República. Así que las cartas ideológicas creo que lo están totalmente echadas. Lo cual no necesariamente, es decir, también ese puede ser un sesgo que uno tenga, ¿no? Se lo digo porque, por ejemplo, el magistrado Vladimir Fernández ha presentado ponencias de varios decretos de conmoción interior tumbando los decretos. Bueno, es que porque pueden, Felipe... Entonces pues tampoco necesariamente hay que estigmatizarlos a todos. Yo recojo mis palabras con respecto al doctor Carvajal porque tampoco le conocemos ninguna ponencia todavía. Bueno, es que acaba de llegar, está arrancando. No, pero el doctor Carvajal. Conocemos, por ejemplo, rechazó la competencia de la Corte Constitucional. Es la única, de acuerdo. Que no precisamente favoreció al gobierno, ¿no? No, al contrario, el gobierno está interponiendo un recurso, contra porque él le dijo al Consejo de Estado, eso es de ustedes, eso no es de nosotros, eso no es mío. Claro, y el doctor Montealegre había venido sosteniendo que eso era de la Corte, Constitucional. Bueno. Pero lo interesante, Néstor, es medir a quién van a reemplazar, porque nosotros nos quedamos en la cosa cortica de que es si Petro o no Petro ya se va del gobierno y en cambio el magistrado va a estar 8 años y a Petro solo le queda 1, es decir, que el magistrado que elijamos va a ser durante 7 años magistrado de otros gobiernos. Pero déjeme decirle esto, Néstor, nos preocupamos es por el primer año, ¿no? Porque no sabemos. Pero déjeme decirle esto. Señor. Pero eso es una visión cortica. Déjeme decirle esto. Mire, el doctor Reyes es un magistrado que ha sido muy liberal en eso que llaman los dilemas morales, en los temas, digamos, del aborto, en los temas de la eutanasia, en los temas de derechos. Es un magistrado que ha sido muy liberal. Es un magistrado que en cambio ha sido fuerte controlador de decisiones del gobierno. Mire usted que él ha dirigido la sala de seguimiento de salud y ahí ha tomado unas decisiones que el gobierno ha controvertido muy fuertemente. Pero es un magistrado filosóficamente liberal, aunque hoy algunos digan que está contra el gobierno, lo que fuera, pero es un magistrado filosóficamente liberal y va a ser reemplazado por un magistrado filosóficamente conservador. Eso no es ni malo ni bueno, es un dato. Y los datos usted los da 8 de la mañana, 53 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Si es cierta la tesis del presidente Petro de que Perú se apropió de una isla en disputa, se nos hizo muy tarde para la reclamación, especialmente porque la relación diplomática con el gobierno de la presidenta Boluarte es una relación llena de tensiones. En esa isla viven 2.600, 2.700 personas, todos con pasaporte peruano, que reciben el servicio y la atención de Perú.
Por esa razón, Perú está respondiendo a la protesta de Colombia con otra nota de protesta. Responde diciendo que el territorio es suyo, que nadie está violando la soberanía y que seguirá, entre otras cosas, ejerciendo la presión política, social y militar. La isla de la disputa se llama Santa Rosa. El tono no es muy diplomático, se mete el poco diplomático ministro del Interior. Y atención, en España acaban de detener a 5 colombianos, 4 hombres y una mujer, que formaban una banda de ladrones de viviendas, lo que en Colombia llamamos apartamenteros. Estaban robando en diferentes zonas de España. Enrique Rodríguez. Particularmente en la provincia de Ávila, que es una de las provincias limítrofes con Madrid, y se habían especializado en robar las viviendas de empresarios chinos que estaban asentados precisamente en esa provincia. Son 4 hombres y una mujer los detenidos. En los robos cometidos sustrajeron 15.800 euros en efectivo y efectos de lujo valorados en casi 26.000 euros. Lo acaba de informar ahora mismo la Guardia Civil. La operación, que continúa abierta, sigue abierta, como digo, sin que se descarten nuevas detenciones, y responde a una investigación que comenzó en diciembre de 2024. Los integrantes de esta banda, según ha contado la Guardia Civil, realizaban unas vigilancias minuciosas de sus objetivos para robar cuando las viviendas se quedaban vacías. Alquilaban vehículos, se vestían con ropas de trabajo con las que simulaban ser operarios de limpieza, de la construcción y de otros oficios. Los agentes de la Guardia Civil los han seguido durante semanas y finalmente, como decíamos, han caído los 5 miembros de la banda, que son 4 hombres y una mujer. Pero no es la única operación que tiene que ver con colombianos hoy aquí en España. Ha sido también desarticulada una red que explotaba sexualmente a mujeres. Han sido liberadas 6 mujeres de 18 a 25 años, todas colombianas, en la localidad de Gandía y Valencia. La gran novedad de esta red, que obligaba a estas mujeres a prostituirse durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, en condiciones de esclavitud, la gran novedad, digo, es que era una especie de sinergia criminal entre colombianos y búlgaros. Las mafias búlgaras estaban también practicando esta explotación sexual a mujeres en una operación conjunta de la policía y la Guardia Civil, que también hemos conocido hoy, Néstor. Enrique, gracias. Y atención, a propósito de colombianos, se conoció anoche que en la Embajada de Colombia en Caracas está asilada una mujer abogada disidente del chavismo. Se llama María Alejandra Díaz, a quien el gobierno de Maduro le niega el salvoconducto para salir de la Embajada en Caracas. Santiago Martínez. Sí, Néstor, para entender un poco este caso hay que irse a los días posteriores al 28 de julio del 2024, cuando esta abogada, que por años apoyó el chavismo, decidió cuestionar el resultado electoral de las presidenciales y señalar que el CNE incumplió con lo establecido en la ley al no publicar las actas de votación que probaban la victoria de Nicolás Maduro. De hecho, el Frente Democrático Popular, una coalición del chavismo disidente del que ella forma parte, introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo que fue rechazado, pero donde además en la respuesta le imponían una multa que incluía hasta la suspensión del ejercicio profesional. A partir de ese momento decidió ella esconderse por lo que calificó como un acoso del gobierno, y el 11 de enero de este año, un día después de la juramentación de Nicolás Maduro en el Parlamento, solicitó el asilo en residencia del embajador Milton Rengifo acá en Caracas, y le fue otorgado verbalmente 2 días después, y a la vez guardó silencio a la espera del procedimiento. Sin embargo, ahora lo hace público, dice ella, porque las condiciones han cambiado a partir de la publicación hace unos días de un informe de la ONU sobre un patrón de persecución contra su persona que pudo detectarse. Incluso denunció que hace 2 meses fue notificada de que el gobierno venezolano se negaba a otorgar el salvoconducto debido a que, según ellos, no existía ninguna persecución. Vale resaltar que esta abogada, María Alejandra Díaz, te repito el nombre, fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la extinta Asamblea Constituyente, aquella del año 2017, y ahora pide respeto a su condición de asilada debido al peligro que representaría salir de la residencia del embajador sin la debida protección. Por último, hizo un llamado a la agencia de la ONU para los refugiados, a la ACNUR, a interceder ante los gobiernos respectivos para su protección, seguridad y respectivo salvoconducto. Desde el 11 de enero, te repito, esto está asilada en la embajada, en residencia del embajador acá en Caracas, residencia del embajador colombiano, y hasta ahora el gobierno le ha negado, según ella asegura, el salvoconducto. Néstor. Gracias, gran historia pendiente del desarrollo. Santiago, en Venezuela, 8:58 minutos. Trump, el presidente de los Estados Unidos, acaba de firmar una orden ejecutiva imponiéndole a la India un arancel de 25% porque está comprando petróleo ruso. Una indicación de que la reunión tal vez de esta madrugada del presidente Putin con el enviado de la Casa Blanca, con el señor Witkoff, no salió muy bien. Desde Washington, Juan Camilo Merlano.
Néstor, es la forma de interpretar esta orden ejecutiva que acaba de compartir la Casa Blanca, porque se produce tan solo minutos después de que finalizara esa reunión de cerca de 3 horas entre Steve Witkoff y el presidente Vladimir Putin en Moscú. Dice la orden ejecutiva es cumpliendo una promesa que ya había hecho el presidente Trump, imponiendo 25% de aranceles a India por cuenta de la compra del petróleo ruso. Eso sí, esta orden ejecutiva da un periodo de 21 días. Entrará en vigor ese arancel del 25% a India 21 días después de la firma de esta orden ejecutiva, por lo que uno podría presumir también que se deja cierto marco o cierto margen allí para una negociación, ya sea de India o en este caso con Rusia, que recordemos el presidente Trump, además de esta orden ejecutiva que está imponiendo ahora, había dicho que a partir del día de mañana impondrá nuevas sanciones en contra de Rusia por cuenta de su negativa a avanzar en un acuerdo que pueda alcanzar un fin o un cese de hostilidades en Ucrania. Por entonces la Casa Blanca acaba de confirmar que en efecto el presidente Trump, tal como lo había prometido, acaba de firmar su orden ejecutiva imponiendo 25% de aranceles a India por la compra de petróleo ruso, Néstor. ¿Y esos impuestos incluyen los medicamentos, que India es un gran productor de medicinas para Estados Unidos, Juan Camilo? En principio sí, Néstor, habrá que ver si la Casa Blanca, no alcanzó a ver en este momento, publicó anexos con lista de productos exentos de estas tarifas, pero hasta ahora los productos los cuales han resultado exentos a tarifas han sido, por ejemplo, el sector energético, petróleo, pero productos farmacéuticos no. Estás escuchando Blue Radio. Avanza la mañana. Los seres humanos vivimos resolviendo conflictos. Ellos son un motor de crecimiento. Son una fuente de nuevos aprendizajes. Para resolverlos, lo primero que necesitamos es una actitud positiva. Creer que en ellos hay algo bueno. Lo segundo, un análisis sesudo, lleno de información, con buenas interpretaciones. Lo tercero, un manejo emocional que nos permita claridad, que nos permita carácter. Y lo cuarto, decisiones inteligentes, coherentes con nuestro propósito, que nos guíen y que nos hagan crecer. Tus conflictos